Buenas noches a todos y cada uno de ustedes, participantes de este interesante foro, estudiantes de teología, maestros de escuela dominical, pastores, profesionales y público en general que nos honra con su presencia. Sean ustedes bienvenidos a este evento académico con el cual la Asociación de Teólogos Profesionales de Guatemala espera llenar sus expectativas. Nuevamente, bienvenidos a este interesante foro. Queda con ustedes licenciada Odette Sulesio, quien hará una invocación a lo alto. Gracias, ingeniero. Padre bueno, en el nombre de Jesús, entramos a tu presencia para darte muchas gracias por este evento que nos permites realizar en la asociación. Te pedimos que sea de aporte académico a cada persona que ha tenido a bien conectarse con nosotros en esta noche y aceptar nuestra invitación. Lo ponemos todo en tus manos y te pedimos que guíes y dirijas todo lo que se realizará el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Cedo el micrófono a la magíster Margarita Sandoval para continuar. Gracias. Muchas gracias, licenciada Sulesio. Es una bendición poder estar aquí esta noche. Somos la Asociación de Teólogos Profesionales de Guatemala. La asociación fue legalmente constituida mediante escrituras públicas número 40 y 50, autorizadas en la ciudad de Guatemala el 23 de octubre y 5 de diciembre del año 2019, respectivamente, por el notario Mario Enrique Tórtola Ruiz, inscrita en el registro de las personas jurídicas bajo partida 122, folio 122 del libro 9 de asociaciones civiles. Y así nació la Asociación de Teólogos Profesionales de Guatemala, con siglas ATPG. Nació esto en el corazón de este grupo de profesionales con la mira de agrupar a teólogos egresados de las diferentes universidades constituidas legalmente en Guatemala y ser una luz para la sociedad guatemalteca y para la iglesia. La directiva inicial, que es la que está vigente actualmente, es la siguiente: presidente y representante legal, magíster Otto Raúl Larios Micheo; vicepresidente, doctor Edgar Rolando Menéndez Orantes; secretaria, su servidora; tesorero, doctor Carlos Roberto Samayoa Toledo; vocal primero, licenciado Mario Rubilio Castillo Montejo; vocal segundo, magíster Luis Rogelio Garavito del Cid; vocal tercero, licenciado Arturo Madrid Romero, nombrados por 3 años de conformidad con los estatutos, y también está nombrada como fiscal la licenciada Marta Karina Sánchez Lemus de Reyes. Es para nosotros un privilegio poder tener esta primera actividad a nivel pública. Hemos tenido varias reuniones privadas y teníamos el deseo de tener esta actividad. Por las circunstancias en las que estamos viviendo, pues no podía ser en forma presencial. Esperamos en el Señor que posteriormente sí pueda ser así. Y con el magíster Otto Larios vamos a estar moderando esta actividad. Esperamos en el Señor que llene sus expectativas. Dejo la palabra al magíster Otto Larios. Muchas gracias, Margarita, muy amable. Queremos dar unas instrucciones muy generales acerca del evento y después haremos una breve introducción. Les pido que mantengan sus micrófonos muteados. Si a alguien se le abre su micrófono de repente, vamos a mutearlo manualmente, y si lo vuelve a hacer, vamos a tener que retirarlo de la sala porque el ruido es demasiado con tanta gente participando. Les pedimos que si van a realizar preguntas, y por supuesto que son bienvenidas, lo hagan al chat para que podamos nosotros de alguna manera administrar el tiempo
y poder responder a sus preguntas. Y finalmente, les vamos a pasar un formulario de evaluación que les rogamos encarecidamente que nos llenen, porque queremos saber primero, pues, el feedback de la actividad misma, y segundo, cuáles son sus inquietudes para poder desarrollar futuros foros, webinars o seminarios, dependiendo si ya podemos estar presencialmente. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar del fenómeno religioso. Y permítanme leerles una pequeña introducción para que podamos comprender mucho mejor a nuestros expositores. Los historiadores de las religiones, los antropólogos, sociólogos y por supuesto los teólogos, atestiguamos que en todas las sociedades, culturas y épocas, los seres humanos somos criaturas religiosas. A pesar de lo anterior, muchas personas sostienen que en el siglo XXI vivimos una crisis religiosa profunda. Martin Buber habló de la muerte de Dios o del eclipse de Dios, seguido por Nietzsche, y después la sociedad misma se ha considerado una sociedad post-religiosa, reemplazando a Dios por la ciencia, el individualismo, el dinero, el poder y el prestigio personal. Es decir, la fama, la fortuna y el poder vienen a ser los ídolos contemporáneos que oprimen al ser humano. La humanidad es constitutivamente religiosa, ya que por una parte somos seres finitos, es decir, mortales, frágiles, vulnerables, incompletos, necesitados, limitados. Y por otra, buscamos ir más allá de nosotros mismos, ya que reconocemos realidades que no son hechas por nuestras capacidades y que tienen sus dinámicas propias. Las experiencias religiosas son experiencias de apertura de nuestra perspectiva a una realidad distinta de la cotidiana y ordinaria. A través de estas experiencias religiosas le damos sentido a nuestra realidad, que nos parece, en principio, caótica, incomprensible y, desde luego, imposible de controlar. Como apunta Mircea Eliade, en la experiencia o fenómeno religioso, el ser humano experimenta una ruptura del orden de la realidad, en donde reconoce dos planos. Por una parte, lo profano, el orden humano y ordinario, y por otra parte, lo sagrado, lo que corresponde a una realidad separada, diferente, que necesita la existencia de lo divino. El ser humano busca un fundamento para su experiencia y la del mundo. La realidad, que aparece primeramente como un misterio, como algo inabarcable, inalcanzable e incomprensible, debe tener, si no una explicación, al menos una interpretación. Dios es la respuesta a esta búsqueda fundamental. Es una realidad totalmente diferente a la realidad humana y superior a ella en poder y en plenitud. Asimismo, es cualitativa y cuantitativamente distinto en conocimiento y en control de las situaciones. Por eso se acude a él y se le denomina lo absoluto o el otro. Todo ser humano tiene una dimensión espiritual. Unos la viven de manera consciente, integrada y madura, otros niegan la realidad o son indiferentes a esa espiritualidad. Incluso hay quienes dudan o vacilan respecto a la apertura a esa realidad. Sin embargo, es universal. La experiencia religiosa existe entonces en la necesidad del ser humano de dar sentido a su experiencia, a su comienzo, a su fin, a sus alegrías o tragedias, a sus esperanzas o desilusiones, a sus certezas y sobre todo a sus temores. Como nos dice Juan Martín Velasco, la religiosidad es parte de la actividad interpretativa del ser humano, es decir, del esfuerzo que hace por darle sentido a la vida y a las experiencias vividas en ella, en especial a las experiencias caóticas. En este orden de ideas, diremos que los sucesos naturales que afectan al hombre y a sus posibilidades de existencia son parte de estas realidades caóticas, que el ser humano intenta explicarse o interpretar de una manera que le sea posible asimilar tanto la vivencia como sus consecuencias. Por eso, la pandemia del COVID-19 vino a trastocar la realidad mundana y a confrontar las creencias fundamentales, las esperanzas de vida y el horizonte hacia donde nos dirigimos, es decir, la realidad mundana y la experiencia transmundana. Para interpretar esa vivencia transmundana, el ser religioso utiliza el símbolo y el lenguaje como manera de expresar esa experiencia religiosa. Ni la ciencia ni la tecnología son capaces de dar cuenta de la profundidad de la experiencia humana de vida. Aunque se reconoce que hay momentos, lugares y objetos que irrumpen el orden normal y cotidiano profano y permiten ingresar al orden de lo sagrado, también debemos recordar que la religiosidad es un fenómeno que se vive exteriormente, que en ella se comparten creencias en comunidades de fe, donde formamos parte de tradiciones religiosas y reconocemos a la vez
que cada pueblo tiene su propia historia y cultura religiosa. Así, todo lo que ocurre en los individuos de una determinada comunidad de fe es interpretado a partir de sus tradiciones religiosas. Por esa razón, en las ponencias de nuestros expositores, nos circunscribiremos a las tradiciones religiosas específicamente de la cultura guatemalteca, y más particularmente a las expresiones de las comunidades de fe que se identifican con el cristianismo en sus dos grandes ramas, la católico-romana y la evangélico-protestante. Como una sana advertencia, no debemos olvidar que las experiencias religiosas se han caracterizado como momentos cúspide, experiencias oceánicas o experiencias límite, que reestructuran toda la vida de la persona, y además debemos estar conscientes que la experiencia espiritual es una vivencia de encuentro interno con lo sagrado, que envuelve por completo al individuo. Según Erich Fromm, los seres humanos buscamos experiencias de unión definitivas, el estado de fusión total con lo santo, con lo otro. Estas experiencias se caracterizan por una pérdida del yo, pérdida de los límites propios y la intercomunicabilidad de lo que nos pasa. Al mismo tiempo, nos acota Carl Gustav Jung, la experiencia espiritual nos relaciona con el inconsciente colectivo, con las experiencias humanas y universales más ancestrales, que influyen a un nivel irracional y simbólico, es decir, con la dimensión de profundidad de la cultura. Por eso es que la vigencia y pertinencia del tema de este webinar acerca del fenómeno religioso en Guatemala ante la pandemia del COVID-19 es clara y evidente. Esperamos entonces poder abordar el tema desde diferentes perspectivas, de la mano de diferentes profesionales. Y cedo la palabra inmediatamente al doctor Carlos Amayoa para que nos responda la primera pregunta de hoy. Carlos, ¿alguien ha definido correctamente la cultura como el sistema operativo de la mente, ya que en ella se instalan los patrones de comportamiento y las creencias, sin que necesariamente nos expliquemos cómo llegaron ahí? ¿Cuál sería entonces, según su opinión, la relación entre la cultura, la religión y el fenómeno religioso? Buenas noches, muy emocionado de estar acá en este webinar. Bueno, la cultura es manifestación de lo subjetivo, es objetividad de paradigmas, de creencias, de idiosincrasia, que se manifiestan en acciones, en formas de vida, en cuerpos legales, en marcos éticos, en el folclore, en el arte, en la literatura, en sistemas económicos y en manifestaciones religiosas, que a la vez se hacen evidentes por los rituales, la parafernalia, los símbolos, la doctrina. En la historia del pensamiento se hace una correlación entre la cultura occidental y el cristianismo. El mismo Nietzsche, que si bien no comparte los valores occidentales, admite los dos factores. Admite dos factores que son el pensamiento socrático y el cristianismo, el cual creó valores y un sistema ético. Autores como Balmes, como Weber, como Durkheim, como Vidal y otros demuestran cómo el cristianismo transformó la cultura grecorromana anulando, por ejemplo, la esclavitud, dignificando a la mujer, impulsando la cultura a través del movimiento llamado escolástica, la formación de universidades, el mismo capitalismo. Se han hecho estudios que relacionan precisamente la cultura y la religión, por ejemplo, el desarrollo de los países luteranos, calvinistas y puritanos versus el no desarrollo, el poco desarrollo en los países católicos romanos, pero también se identifican en esa correlación los males sociales como las incidencias de divorcio, la falta de solidaridad social, todos tienen que ver precisamente con esa relación de religión y cultura. El análisis de los procesos de sacralización, de secularización, y hoy día los estudiosos del fenómeno religioso hablan de una fundamentalización, nos hablan precisamente de los momentos en que uno u otro polo han incidido sobre el otro. Paul Tillich, por ejemplo, desarrolla una teología en la cultura y hace esa correlación entre esos dos polos que son hermenéuticos correspondientes, cristianismo y cultura. No existe
cultura sin religión, ni religión sin estar insertada en alguna cultura. Bien, muchas gracias, doctor. Ya establecida la correlación entre el fenómeno religioso y la cultura, concentrémonos ahora en el ser humano como individuo y díganos, ¿cree usted que es la relación entre el fenómeno religioso, la antropología y la religión concretamente en Guatemala? Muy bien, el ser humano es religioso por naturaleza, aunque por supuesto que algunas corrientes de pensamiento no lo comparten. Pero también la naturaleza es fuente de religión. La primera manifestación religiosa es el animismo, donde el ser humano pues hace una relación de los fenómenos religiosos con las divinidades, pasa por una explicación más racional, aunque transfiriendo aquellas acciones humanas y las situaciones particulares de los humanos a los dioses en la mitología. Luego pasa particularmente en el caso de la religión cristiana por la racionalización de la religión previo a procesos de dogmatización. Agustín de Hipona, Anselmo lo había hecho también posteriormente, Tomás de Aquino, filósofos de la modernidad como es Descartes y Blas Pascal hablan de que en el ser humano está inherente la idea y la necesidad de Dios. La famosa prueba ontológica, tanto de Anselmo como de Tomás de Aquino, hablan de la necesidad que el ser humano tiene de estar conectado con un ser superior y aparte también de la necesidad de trascendencia. Por supuesto que Feuerbach y Marx lo explican en sentido opuesto. El fenómeno religioso en Guatemala se alimenta por tres culturas: la maya, el europeo español y el norteamericano estadounidense al ser incidente a través de las misiones a partir de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Entonces, como dice Severo Martínez, para bien o para mal, se forma un nuevo elemento o elementos nuevos culturalmente hablando, y el producto son dos expresiones de cristianismo que se mencionó, que son los enfoques de este webinar, como es el católico romano y el protestante evangélico. Pero aún dentro de ese espectro, pues se puede identificar una manifestación ortodoxa del catolicismo, pero también una manifestación sincrética. Y en el evangélico el abanico es más grande, aparte del tradicional también se puede ver manifestaciones pentecostales, neopentecostales y de inspiración cristiana y otros. La parafernalia, por ejemplo, es más colorida en el catolicismo, manifestada, por ejemplo, en procesiones, los repiques de campana, las bodas, los 15 años, las celebraciones de ese tipo son más suntuosas, pero también en el espectro evangélico también tiene sus particularidades, los autoparlantes, las campañas evangélicas, las reuniones especiales. Hoy día pues tenemos que identificar las famosas proclamas proféticas, tanto de fin de año como de mes, de día, los recursos como el uso de las tecnologías, de las redes sociales, los medios de comunicación. En el análisis propiamente del COVID, del lado evangélico, las interpretaciones van hacia lo que es una escatología futurista, identificándolo con el fin del mundo, que son los principios de dolores, la instauración de un sistema mundial, las teorías de conspiración mundial. Del lado católico, el análisis va más por las relaciones injustas o el análisis social diferenciado que la pandemia vino a poner más en relieve. El análisis son más profesionales de las necesidades humanas integrales y la de solidaridad, por ejemplo. Muchas gracias, Carlos. A veces los conceptos son confusos, los términos se suelen confundir entre ellos. ¿Podría establecernos, si es tan amable, la diferencia entre religión, magia y secta?
y explicarnos cómo los ve presentes en la religiosidad guatemalteca. Muy bien. El estudio de la sociología de la religión nos dice que la religión es la creencia aceptada socialmente, que se practica abiertamente, que ha tenido aceptación por espacios de tiempo prolongados y que es reconocida por esa misma sociedad a través de sus formas de organización. Por ejemplo, en Guatemala el mismo Estado reconoce dos diferentes formas predominantes de religión cristiana en Guatemala, como es la cristiana evangélica, que tiene su representación en el G4, por ejemplo, a través de la alianza evangélica, y la Iglesia Católica Romana, su representación por la conferencia episcopal. El cristianismo es una religión. Está considerada dentro de las grandes religiones, y por supuesto que tiene tres grandes fracciones: la católica romana, el cristianismo y el cristianismo ortodoxo y el ámbito protestante. Toda religión tiene cuatro elementos, que son creencias, son símbolos, liturgia y presencia social. Y el cristianismo lo tiene. Por lo tanto, el cristianismo es una religión. A menudo escuchamos en cierto ámbito del cristianismo que, por ejemplo, que no somos religiosos, que en realidad tenemos que no tenemos una religión, sino más bien tenemos una relación, pero una relación con Dios muy particular, pero eso es lo que se dice coloquialmente. La realidad es de que somos religiosos, tenemos religión. No hay nada malo en ser religioso. De hecho, la palabra religión viene del latín religare y recoge la más profunda idea cristiana del objetivo divino de volver a relacionar o restaurar esa relación que había sido roto a través del pecado. La secta es un término discriminatorio y de desdén de parte de la religión, pues se forma por grupos disidentes que tienen otra forma de pensar y de proceder, se oponen en cierto momento a lo ortodoxo, a lo que quiere imponer lo ortodoxo, al menos así ellos lo entienden. En la historia hay muchos grupos que han sido denominados heréticos o denominados como secta, como por ejemplo los grupos gnósticos, pero están también aquellos que fueron tildados con la misma etiqueta de secta, como por ejemplo los nestorianos, los luteranos, y con el tiempo, pues la misma historia va a reconocer que en realidad tenían razón, que no fueron una secta. Hoy día son reconocidos, ya no son una secta, pero en determinados momentos en la historia de Guatemala, por ejemplo, cuando empieza a manifestarse el pentecostalismo, es tipificado como secta por los grupos tradicionales. Lo mismo sucede cuando en la década de los 70s y 80s se manifiesta el neopentecostalismo, es tipificado también como una secta por parte de los mismos pentecostales que habían sufrido la misma etiqueta por parte de los grupos tradicionales. La magia o las prácticas mágicas son manifestaciones religiosas proscritas, ¿verdad? No aceptadas social ni religiosamente, hablando, digamos, de la religión que es la que es aceptada abiertamente. Por ejemplo, los acuerdos de paz, o a partir de los acuerdos de paz, ya no se les llama brujos a los sacerdotes mayas, que hoy se les llama como tales. Ya no se habla, por ejemplo, de brujería, sino de medicina ancestral. Los grupos, hay grupos sincretistas como el culto a Mashimón o a San Simón en San Pedro, en Itzapa. Bueno, no son bien vistos por la religión oficial. Pero también del lado protestante tenemos aquellas prácticas que son relativamente nuevas, que no son aceptadas como tales, que son vistas como cosas raras, inclusive estos grupos son denominados como sectarios y prácticas sectarias. Como ya mencionamos, las proclamas proféticas, las palabras proféticas, el movimiento profético en términos generales. La santería y el fetichismo,
que se dan en contextos privados también se manifiestan, por un lado, por el lado católico, pero también por el lado protestante. Eso podría yo apuntar. Podemos hablar de muchas cosas, pero el tiempo nos apremia. Muchas gracias, doctor, por explicarnos tan claramente. Y como estamos en esto para poder definir, ¿podría usted definirnos brevemente el hecho religioso? Bueno, es el fenómeno religioso. En el contexto cristiano tiene que ver con lo correspondiente a Dios como objeto al que se dirige el hecho religioso, y para que el sujeto para el que el sujeto dirige sus actos y es comprendido. Por ejemplo, aquí voy a utilizar algunas categorías que se han utilizado desde Hegel, luego los utilizó Rudolf Otto y otros fenomenólogos de la religión. Por ejemplo, en el hecho religioso se da la comprensión de Dios en lo que Hegel le llama su para él, es decir, lo que es Dios en este caso para la conciencia del individuo, pero también lo que le corresponde al ser humano, donde Dios es también sujeto en sí, pero eso le corresponde nada más a Dios, es ser en sí. Un ser en sí que puede sustraerse, que puede reservarse, de hecho se sustrae o se reserva, pero en el fenómeno o en el hecho religioso cristiano, Dios se aparece, y es lo que Hegel le llama en su ser para nosotros, cómo Dios se ha revelado para nosotros. El asunto de la variedad o en la variedad de las subjetividades es donde está o donde se puede constituir la variedad de hechos o fenómenos religiosos, porque cada uno lo entiende o cada uno entiende su ser para nosotros de diferentes formas y maneras. Muchas gracias. En su primera respuesta, Carlos mencionó al teólogo Paul Tillich, quien nos dice y hace una diferencia entre signo y símbolo religioso. Diferencia que es fundamental para poder establecer, en base a la semiología de la religión, cómo se fijan los símbolos. En su opinión, ¿cómo fue el proceso de fijación de los símbolos religiosos y cómo ellos hacen referencia a la realidad en Guatemala? Bueno, el signo es una fijación subjetiva de la naturaleza, de las características, de las cualidades de algo. El símbolo es lo objetivo a través de íconos o de objetos físicos. Un mismo símbolo puede tener más de una significación. Por ejemplo, pongamos la bandera de Israel con la estrella de David. Para cierto sector del cristianismo puede representar la elección del pueblo escogido, la presencia de Dios, bendición, pero para los palestinos sin duda significa invasión, maldición, el enemigo, despojo, etc. Otro ejemplo, el símbolo más representativo del cristianismo es la cruz. Pero la cruz tiene diferentes significados, significados de lo sagrado, el sacrificio vicario de Cristo, es asociado por parte del protestantismo, o fue asociado en su momento por parte del protestantismo más para la identificación católica. Dios guarde tener alguna cruz en alguna iglesia, aunque hay una iglesia históricamente, una iglesia presbiteriana que hace mucho tiempo tiene una cruz. Hoy día vemos que hay muchas iglesias que usan diferentes tipos de cruces. Inclusive algunas cruces que en determinado momento fueron símbolos y significaciones para grupos denominados sectarios. Entonces, por el lado protestante, pues significó en determinado momento idolatría, pero hoy el símbolo de la cruz tiene nuevas significaciones en el espectro evangélico. Podríamos decir que tiene hoy el mismo significado que el católico, excepto en la veneración. Pero también
se ha caído también utilizando el símbolo de la cruz en fetichismo, a usarla, por ejemplo, en algunas actividades donde se les pide a las personas que claven o peguen, ¿verdad? Sus problemas, sus pecados, sus alienaciones espirituales, ¿verdad? Ahí en la cruz. Entonces es un fetichismo. Los símbolos no siempre conservan, por lo mismo, no siempre conservan los mismos significados, pueden variar, como el ejemplo mismo de la cruz. El papel de la tradición, que la tradición es bagaje teológico y doctrinal, será el fijar, resistir al cambio o poder transformar la significación y la consecuente elaboración de los símbolos. Para poder, pues, un ejemplo, en la teología negativa en la alta escolástica significaba a Dios como lo que no es. Por lo tanto, los símbolos de Dios se representaban a través de figuras grotescas y repulsivas. Cristo, por ejemplo, es simbolizado en el sagrario en la Iglesia Católica, pero del lado evangélico es representado por un león, que decora algunos muros en las iglesias. La cruz ha perdido, por ejemplo, de a poco fronteras entre los dos grupos o dos expresiones o confesiones de fe cristianas, por eso mismo. Hablemos, por ejemplo, del templo, que para los católicos se representa o ha representado siempre literalmente la presencia de Dios, pero pareciera ser que en los tiempos de la crisis, desde la pandemia que nos ha tocado que vivir, ese mismo significado que tiene del lado evangélico. Muchas gracias, doctor. Usted nos hablaba del teólogo Rudolf Otto. Él, en su libro Lo Santo, nos presenta el espacio sagrado como el lugar de encuentro con la divinidad. Precisamente en ese sentido, ¿cuál sería, según usted, la importancia del templo como espacio sagrado en la religiosidad del guatemalteco? Bueno, el templo tiene la misma significación, tanto para los católicos romanos, hoy día, no es que lo haya tenido siempre. Y eso se ha demostrado a través de estos 6 meses de pandemia aquí en Guatemala. Desde el fenómeno religioso, el espacio sagrado es el encuentro, pongámoslo en términos sencillos, entre Dios y el hombre. Es el vaciamiento del sentido de noesis, que es un acto intelectual, y de noema, que es el acto concreto. Dos términos que en su momento, en su explicación de la fenomenología religiosa, los acuñó Edmund Husserl. Esa correlación de noesis y noema le llamó sensus numinis. Curiosamente, no fue Husserl el que pues acuñó este término y hacía ese análisis, lo hizo el conde de Zinzendorf en el contexto del pietismo, esa segunda reforma luterana. Bíblicamente, el templo o ese espacio sagrado es más bien donde se encuentra Dios con el hombre. Y ese encuentro o en ese lugar se vuelve prácticamente un lugar sagrado. Pero el templo, como por ejemplo en el encuentro de Jacob con Dios, que se constituye luego en Betel, no solamente la casa de Dios, sino ahí se erige, ¿verdad? Un monumento sagrado, y posteriormente por varios siglos permaneció como un lugar sagrado para Israel antes de Jerusalén. Pero el templo es una paradoja teológica aún en la misma Biblia, porque al mismo tiempo Dios está en su santo templo, Habacuc, pero Dios habita, por ejemplo, en los cielos, como en los Salmos. Es la paradoja de que Dios no habita en templo de hecho de manos de hombres, es lo que Salomón dice en la inauguración del templo, pero Dios llena la casa con su gloria, como en el caso de los reyes o de las crónicas.
Vivimos en el tiempo de la pandemia, vimos, por ejemplo, en el tiempo de la pandemia a personas de rodillas orando frente y afuera de algunos recintos religiosos. ¿Por qué? Porque el templo para ellos es significativo. Y por otro lado, hemos visto en las redes sociales protestas con imágenes que reclaman la misma consideración, por ejemplo, de la ocupación pública en otros espacios como centros comerciales, los aviones, los supermercados. Y dicen, mire, ¿por qué eso sí se puede hacer y a nosotros no nos permiten reunirnos en los templos, en nuestros espacios sagrados? Entonces, la pandemia reveló que el templo es un espacio no solamente vital para el fenómeno religioso, sino trascendental en la religiosidad cristiana guatemalteca. Muchas gracias. Para finalizar su participación, Carlos, una pregunta con varios ítems. ¿Podría establecernos cómo se estructura la liturgia y cuál es su relación con la tradición? Y amarrando ambas, ¿cómo se insertan tanto liturgia como tradición en la cultura? Ese encuentro de Dios y el hombre se da a través precisamente de la liturgia en el lugar sagrado. Pero la liturgia tiene también componentes comunitarios, ¿verdad? En la tradición cristiana, el culto, la misa, el oficio religioso en sí, no es individual, es comunitario, al menos en ocasiones periódicas. Ese es otro elemento para la extrañeza seguramente del espacio sagrado o del templo. La liturgia en el fenómeno religioso involucra el contacto con lo divino, pero también con lo humano, es decir, lo comunitario. Hay espacios para comunicarse con Dios y también hay espacios en los que Dios se comunica con el individuo, pero también se comunica entre sí la comunidad cristiana. La forma estará afectada por una tradición particular y también por la cultura cambiante. Por ejemplo, entrar a un templo cubierto la cabeza era un sacrilegio, tanto para dentro de los templos o los espacios sagrados católicos como los templos o los espacios sagrados protestantes. Hoy día eso no tiene efecto. En tiempos de la pandemia, por medidas sanitarias, los protocolos obligaran a sentarse por grupos familiares. Los saludos de la paz, por ejemplo, no se podrán dar con toque físico. Las formas afectivas serán únicamente, seguramente serán de palabra. No se podrá valer hacer efectivo el texto paulino de saludarnos los unos a los otros con músculo santo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Realmente, pues, muy clara su forma de exponer. Y queremos platicar ahora con el magíster Luis Garavito. Bueno, si me permiten, voy a presentar a Luis. Claro. Gracias. Luis Garavito es un teólogo profesional en el grado de maestría. Es un experto en idiomas bíblicos y es consultor de traducciones en las sociedades bíblicas. Es profesor en algunas facultades y seminarios teológicos y aquí en Guatemala, y tenemos el honor que forma parte de los socios fundadores de esta asociación y parte de la junta directiva. Bienvenido, Luisito. Muchas gracias, Carlos, y a los hermanos y amigos que están ya llevando la atención en este webinar. Bendiciones. Bien, muchas gracias y bienvenido, magíster Garavito. Por definición, la liturgia se establece en una doble dimensión, la dimensión pública y la dimensión privada. Según su opinión, ¿cómo se denota la presencia de esta doble dimensión pública y privada en la religiosidad guatemalteca? Bueno, es interesante porque en todo sentido la religión pertenece siempre al ámbito privado. Eso se ha declarado o se ha esforzado por establecerse desde los derechos que tiene cada individuo en las sociedades democráticas a lo largo y ancho del mundo.
Esto siempre ha tenido varios, digamos, como ideas contradictorias, ¿no? Hay quienes piensan que la religión debe ser nacional, por ejemplo, y se declara a través de decretos y estatutos, impidiéndose que las personas tomen una decisión por sí misma. En las sociedades democráticas, la religión pertenece al ámbito privado, las creencias de las personas y todos los individuos deben respetarse mutuamente en cuanto a ese ámbito privado. Pero esa religión, la religión que pertenece a la persona, al individuo, tiene una manifestación pública, porque el hecho, para que sea estrictamente individual y privada, tendría que vivir en el extremo de los polos, probablemente en otro país o en lo más apartado de algún desierto, donde no tuviera contacto con ninguna otra persona. Pero nosotros somos personas gregarias, somos personas de comunidad, de sociedad, y entonces cuando salimos a la calle y ya tenemos contacto con las diferentes personas, en esos momentos nuestras creencias se vuelven también públicas. Los cultos, las ceremonias y las celebraciones son evidencias públicas también de esa religión. Y cuando estamos en la sociedad, entonces empezamos a empujar, empezamos a presionar para generar espacios con tal de que podamos expresar de manera pública esa creencia y esa religión de la que nosotros participamos. Nosotros lo vemos aquí en el país, donde por el derecho constitucional tenemos libertad de culto y de religión. No se nos puede imponer ningún credo ni ninguna creencia religiosa. El Estado está declarado un Estado laico también, por lo menos en teoría, ¿verdad? Y eso abre las fronteras, o debería de abrir las fronteras al país para cualquier expresión religiosa. El país es principalmente cristiano por el porcentaje de individuos cristianos que están en el país. No es que un país sea cristiano por decreto o por ley, sino por la presencia numerosa o no de las personas que participan de una determinada religión. Entonces, la manifestación pública de la religión deriva de esa presencia que portan los individuos de su religión o de su creencia, digamos, en los espacios públicos, en el trabajo, en la calle, en la forma que saludan, en la forma en la que viven. Es interesante. Hace un tiempo tuve un viaje de estudio en Tailandia, en Bangkok, y esa es una nación budista. Cerca del 96% en ese momento era de religión budista en el país, menos del 1% de cristianos. Y es interesante caminar en las calles. Bangkok es una ciudad enorme, y caminar en esas calles y encontrar a lo largo de todas las calles diferentes altares budistas que estaban a las entradas de los edificios, a las entradas de las instalaciones deportivas, a las entradas de los centros comerciales, en la calle. Muchas manifestaciones públicas de la fe. Menos del 1% del cristianismo, todo lo contrario de Guatemala, que somos un porcentaje importante de cristianos, y eso hace que la presencia pública del cristianismo también tenga mayor relevancia. Entonces se da esa digamos, doble manifestación: la interiorización, individualización de la creencia de la fe, cualquiera que sea, y en la manifestación pública por el hecho de que formamos parte de una sociedad. Entonces hacemos nuestros grupos de acuerdo a nuestras expresiones de fe, de nuestras creencias, y ya formamos las congregaciones, donde es nuestra celebración congregacional, nuestra celebración, digamos, ceremonial, expresa de manera pública también lo que nosotros creemos y la fe que profesamos. Luis, buenas noches. Buenas noches. Empecemos a aterrizar ya sobre el tema en Guatemala y sobre la situación que estamos viviendo. Hablando de la pandemia, ¿crees que estaba preparada la iglesia a principios de 2020 para lo que venía? ¿Qué aspectos marcaban la iglesia pre-COVID? Bueno, para la primera parte de la pregunta sería: no estaba preparada. La iglesia no estaba preparada. Y basta darle una revisadita a lo que se ha ido extendiendo de, no sé cómo calificarlo, como moda o costumbre, no sé, de las proclamas proféticas que se han hecho en algunas iglesias, principalmente de influencia o de corte neopentecostal. Y cuando uno ve, yo hice a principio de año un listado de unas 20 proclamas proféticas, y ninguna de ellas, ahora que lo reviso,
consideraba algo así como cuarentena, pandemia, restricciones, toque de queda, nada de eso. Al contrario, era el año del renuevo, el año de la victoria, el año de la expansión, el año del perdón, de la misericordia, de la reconciliación, el año de tu victoria, el año de cosas así, todas positivas. Por ahí había una del año de volver a Dios, regresemos a la senda antigua y cosas como esas. Pero en ninguna de esas estaba algo así visto, digamos, ahora hay una gran crisis en los ministerios proféticos porque la pregunta es, bueno, ¿y todos los profetas por qué no vieron venir algo de eso ahora que los necesitábamos en serio? Entonces la respuesta dura es, no estaba preparada. ¿Y cómo era la iglesia pre-COVID? La iglesia pre-COVID, eso es algo que nos hemos estado preguntando desde que empezó esta situación y yo quiero tomarme la libertad de leerles algo que hace un tiempo atrás, ya durante la cuarentena, participé en una especie de estudio de la situación de la iglesia y nos pidieron que hiciéramos una especie como de foda y cosas de esas. Y quiero leerles algo de los que yo considero como fortalezas de la iglesia pre-COVID y algunas de las debilidades. Por ejemplo, a mí me parece que la iglesia pre-COVID era una iglesia, y vamos a hablar en pasado porque tenemos que saber que van a haber algunos cambios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar en pasado. La iglesia pre-COVID era una iglesia numerosa y que estaba creciendo, ¿verdad? Aunque no tenemos estadísticas oficiales, pero sabemos que estaba creciendo. Tal vez no en el ritmo en el que había venido creciendo en la década de finales de los 70, o sobre todo la década de los 80, no en ese ritmo, porque luego en la década de los 90 y sobre todo en el año del 2000 en acá, de estos 20 años que hemos tenido del siglo XXI, el crecimiento se ha detenido. No ha retrocedido, en mi opinión, pero el crecimiento no es el mismo. Entonces una iglesia numerosa y una iglesia creciendo. Una iglesia muy activa, la iglesia pre-COVID, la iglesia guatemalteca, hemos visto que ha sido muy activa. Una iglesia que realiza muchísimas actividades de diferente tipo. Las más numerosas son los cultos, obviamente, ¿verdad? Hay iglesias que tienen culto toda la semana y hay a veces el domingo hasta 4 cultos de diferente tipo. Muchas actividades de convivencia, retiros, evangelismo, es decir, una increíble cantidad de actividades que hace la iglesia. Una iglesia que tiene una infraestructura importante y eso también es importante porque genera un movimiento económico importante en el país. Se calcula que son alrededor de 60,000 iglesias y probablemente el mayor porcentaje de ellas tienen un templo, han construido un templo o tienen planificado construir un templo. Entonces es una iglesia que ha construido y elaborado infraestructura importante también. Por muchos años la iglesia se ha dedicado a la edificación de infraestructura alrededor del país. Uno va a las montañas más apartadas. Yo estuve el año pasado en Cubulco, en una brecha, prácticamente llegamos hasta donde podían entrar los carros que eran de doble tracción y después nos tocó caminar como 1 kilómetro para llegar a un templo que yo estaba asombrado de lo increíble, primero lo grande y la infraestructura del templo. Los hermanos contaban que ellos tuvieron que cargar todo el material y el techo y el piso y una serie de cosas para llegar hasta donde estaba enclavado el templo, impresionante, para unas 2,000 personas aproximadamente, en medio de la nada, ahí en las montañas de Baja Verapaz, en Cubulco. Entonces, está construyendo, ¿no? Instalaciones deportivas, clínicas, colegios. La iglesia tiene la iglesia pre-COVID, mucha infraestructura. También el aporte a la transformación social, creo yo que eso es algo importante por medio del discipulado personal, la transformación de las personas, el cambio de las personas y de la familia. Las actividades de asistencia social que la iglesia realiza a través de eventos, orfanatos, hogares de acogida, actividades sociales, una serie de cosas. El aporte de la iglesia pre-COVID también ha sido importante para la educación en el país. Hay muchísimos colegios. Lamentablemente, nuestro estado ha cedido la educación media a la iniciativa privada. Y el porcentaje es drásticamente diferente a la educación primaria. Y entonces hay muchos colegios. Hablar de la calidad educativa es otra cosa, pero vamos a hablar ahorita de la presencia, por lo menos, y muchos colegios y centros de estudio fundados por la iglesia y financiados, algunos de ellos totalmente por la iglesia. El principal interés de la iglesia por la familia, el matrimonio y la paternidad responsable también es una característica importante de la iglesia pre-COVID. Los aportes que ha hecho a las artes, a la música, es algo interesante. La literatura y algo particular, que es el último punto que creo yo que es positivo, aunque puede ser un arma de 2 filos, es la influencia que la iglesia ha tenido en la política nacional.
pero más que como organización, con esos individuos comprometidos con Cristo, comprometidos con los principios de fe y éticos que arraigan en su creencia. Eso creo que ha sido algo positivo. Y entre las debilidades, las leo también, de las que se puede identificar de esa iglesia pre-COVID, ha sido obviamente algo que para mí es algo sumamente ofensivo, es el analfabetismo bíblico, ¿verdad? El que no hay esfuerzo por enseñar consistentemente la Biblia. Y lo que es más terrible es que esa falencia también se observa en el liderazgo. Eso es algo terrible, terrible, en la falencia del conocimiento y el estudio bíblico en el liderazgo de la iglesia. La falta de identidad teológica, la falta y obviamente, para decir solo identidad teológica, pero ahí viene un montón de cosas. Lo que mencionaba el doctor Samayoa de las teorías de conspiración y ese tipo de cosas, porque no hay una escatología definida, no hay una identidad escatológica definida en esa iglesia pre-COVID. Y ahora que la necesitábamos, entró en crisis y entonces se cree cualquier cantidad de teorías de conspiración. Mal testimonio general por el comportamiento de algunos líderes más populares. Veníamos arrastrando eso en la iglesia pre-COVID cuando entramos en esta cuarentena. El cultismo, esto ha sido algo de lo más terrible que se ha evidenciado durante este periodo. El templismo, la dependencia excesiva de los liderazgos personales, un activismo emotivo pero vacío, mucha actividad, como decimos, como una fortaleza, pero poca efectividad en cuanto a la transformación, nominalismo cristiano, mucha asistencia al templo, pero poca vida cristiana fuera del templo. Eso es algo terrible, falta de atención a los procesos de enseñanza discipulada, una serie de cosas, y el conflicto de intereses económicos, políticos, esa mezcla ha sido algo que ha marcado la iglesia pre-COVID. El análisis no es muy alentador, pero eso es lo que tenemos y creo que vale la pena que abramos los ojos y que lo consideremos. Muchas gracias por ser tan específico en este tema y realmente marcar, esos eran los aspectos que marcaban la iglesia pre-COVID y por supuesto la iglesia no estaba preparada. Pero siguiendo con el tema de la pandemia, ¿cuál fue la reacción de la iglesia en general ante el cierre de los templos por orden gubernamental? Bueno, yo he marcado o lo he pensado como por fases, como por etapas. Personalmente, bueno, cuando estuve en las aulas de la universidad, aprendí un pequeño consejo, pero muy efectivo, que se le atribuye a Karl Barth, de predicar con la Biblia en la mano y un periódico. Y tengo grabada en la mente, cuando llegaba a la universidad, saludar al doctor Berberian en la entrada, y él tenía un radio de transistores, de baterías aquí metido en su bolsa y un audífono. Y un día me atreví a preguntarle qué escuchaba, y me pasó el audífono y estaba oyendo las noticias. Todo el tiempo se pasaba oyendo las noticias. Es bien interesante. Entonces aprendí eso, ¿no? Me empecé a averiguar. Yo ni siquiera sabía cuáles eran las estaciones que pasaban noticias. No tenía la costumbre de leer periódicos. Yo vengo de un trasfondo eclesiástico que es en cierta forma muy legalista, muy restringida, digamos, el espacio como para pensar, y cuando llegué a la universidad se me abrieron los ojos, una cosa increíble. Entonces, desde ese tiempo he estado todos los días leyendo los periódicos. Bueno, ahora estoy leyendo los periódicos de manera virtual y eso me ha dado la oportunidad de pasear por el mundo a través de los periódicos, y suscrito a los principales periódicos alrededor del mundo desde hace ya varios años. Y ese es un consejo que quiero dar a todos los que están aquí esta noche, a que tenemos que tener una vista global, no solo local, no solo pensar en nuestro pedacito, en nuestro municipio, a ver qué color está nuestro municipio, a ver qué color está el mundo, a ver qué color están las naciones que tienen principal influencia sobre nosotros. Los Estados Unidos, por ejemplo, hoy estaba leyendo, bueno, eso en noticia venía varios días, que el señor Trump quiere aferrarse a la presidencia y ha dicho que hasta está dispuesto a cualquier cosa si él no es reelecto. Hay nubes negras en el norte de nosotros, como dicen los profetas, la destrucción viene desde el norte, porque ese dicho que se dice que Estados Unidos se estornuda y a nosotros en Latinoamérica nos da neumonía o pulmonía. Entonces, al estar revisando los periódicos y los noticieros, empecé a leer las noticias más o menos desde finales de mediados de enero, cuando ya empezó a sonar lo del COVID-19 en China, y cuando ya se trasladó a Europa, ya desde enero. Entonces, desde el mes de febrero yo empecé a hacer algunas publicaciones
en mis redes sociales y hubo varios hermanos que me regañaron y me pasaron unos mensajes meros fuertes y exhortándome que dejara de estar asustando a la gente, que aquí no iba a venir el COVID-19 porque la sangre de Cristo cubría toda Guatemala y que declaraban y una serie de cosas, ¿no? Yo no me considero escéptico, pero sí realista. Y empezamos a ver el desarrollo de eso y si ustedes ven, retroceden al mes de febrero, nadie estaba hablando de eso, nadie estaba viendo nada de eso. Y entonces la primera reacción, en mi opinión, fue negación, una especie de negación, una falsa seguridad de que la gente decía, no, que este país es bendecido porque tal cosa, porque votamos por no sé quién, y entonces va a ser bendecido el país, aquí no va a entrar eso, y reprendemos en el nombre de Jesús, y que no sé qué, todas nuestras reacciones. En mi opinión, lo primero fue un tema como de negación. Después vino el shock de la realidad, porque en marzo, a mediados de marzo, el presidente salió en la conferencia de prensa y dijo, señores, ya mañana no se pueden reunir, y un domingo estaban canceladas ya las reuniones congregacionales, no solo de la iglesia evangélica, sino todas las reuniones religiosas en el país, como un reflejo de las medidas que se han tomado alrededor del mundo. Guatemala no ha tomado medidas extrañas. Si ustedes ven alrededor del mundo, se están exactamente tomando las mismas medidas. Y las mismas crisis que estamos enfrentando, las enfrenta la iglesia. Entonces, la primera reacción fue negación. Después vino una reacción como de shock. ¿Qué va a pasar? Y empezaron a circular varias cosas. Yo recuerdo que se hizo viral el pasaje de Isaías, de pueblo mío, ¿verdad? Cuando la primera parte de la cuarentena. Porque algunos pensaron que iban a hacer nada más una semana o 15 días y dijeron en Semana Santa vamos a estar ahí en el puerto, ¿verdad? Y el pasaje de Isaías, de pueblo mío, entra a tus aposentos y hasta que pase no sé qué, dice el pasaje de Isaías. Ese versículo se hizo viral. Yo quiero recordárselos esta noche que ese versículo sigue vigente, ¿verdad? Pero ya al pasar las semanas, algunos ya no hicieron viral el pasaje de Isaías. Porque después vino la inconformidad. Primero fue el shock, después fue... primero la negación, después el shock y después vino una especie de reacción. Bueno, tenemos que hacer algo. La mayoría de ministerios migraron a las redes sociales para seguir tratando de juntar a su gente. Algunos ministerios de alcance social pues empezaron también a cambiar sus estrategias. Gente que estaba yendo a hospitales, a cárceles, a hogares, a centros de acogida y una serie de cosas, empezaron a ver qué pasa. Entonces esa parte fue una parte como de una reingeniería, una especie de reingeniería y de creatividad, y creo que en esa parte estamos. Pero ahora vino una parte, más o menos desde la segunda quincena de mayo para acá, el tono que ha habido, sobre todo en la iglesia evangélica, ha sido de inconformidad, un tono de cierta rebeldía a las disposiciones con tal de regresar a los templos a costa de lo que fuera, ¿no? Lamentablemente en otros países hay muy malas experiencias de este tipo de reacciones, y en Guatemala pues la iglesia hasta el momento no ha sido señalada por algo de eso, de irse contra las reglas, reunirse y convertirse en un foco de contaminación. Esperemos que eso nunca ocurra, ¿no? Entonces, esa parte creo yo que ha sido la reacción, y estamos en ese proceso, ¿no? Cada vez han surgido nuevas organizaciones que se han arrojado a sí mismos la representación de la iglesia evangélica, haciendo lobbies en las diferentes instituciones del Estado, en el Congreso principalmente y en la presidencia, y hasta peleándose entre ellos, que es algo que en mi opinión es ridículo y lamentable. Pero están intentando, ¿no? En este proceso que estamos todavía de cierta reacción. Yo veo todavía que falta algún tiempo, unos meses, probablemente todo este año y los primeros meses del siguiente año, sin que los templos se puedan volver a abrir con toda libertad. Pero esa parte de la reacción es la que yo veo. Muchas gracias, Luis. Hagamos la aclaración que el análisis es un análisis pues particular, y es un análisis con la intención de mejoramiento de la iglesia, no es una crítica, ni mucho menos la intención sea negativizar la iglesia. Ahora, dentro de ello, ¿cuáles son los principales cambios litúrgicos, teológicos, de liderazgo religioso, lectura de los textos y nuevas interpretaciones que trajo consigo el cierre de los templos por la pandemia, según su opinión? Bueno, en el tema de liturgia, de los cambios muy puntuales, es interesante, ¿no? El primero de ellos fue por ejemplo, el domingo, que la mayoría de iglesias el domingo es su reunión principal. Pero no solo la iglesia evangélica, sino todas las expresiones religiosas en el país se quedaron repentinamente sin poderse reunir
en los centros ceremoniales, en sus templos, capillas, sinagogas, lo que fuere para expresar su fe. Y lo que surge inmediatamente como una primera herramienta es volcarse a los medios digitales, a las redes sociales. Una parte de las iglesias, no sé exactamente qué porcentaje decir, probablemente un poco menos de la mitad, estoy diciendo así números, solo una estimación personal, sin ningún estudio, tal vez un 40% de las iglesias tenían ya alguna presencia en redes sociales, no muy formal, no muy técnica, pero esa fue como la vía, ¿no? Volcarse a las redes sociales, fortalecer el tema de las redes sociales y celebrar no cultos inicialmente, no fueron cultos, sino se empezaron a transmitir mensajes y predicaciones. Conforme fue pasando el tiempo, se fueron agregando más elementos. Y hoy, por ejemplo, mañana, usted puede en la mañana tomar un tiempo para recorrer las redes sociales y se va a dar cuenta que ahora hay grupos de alabanza, por ejemplo, en las iglesias evangélicas, y hay a veces en algunas iglesias hasta hay algo de congregaciones, aunque están en rojo ahora, hay que tienen, no están solo los 10 hermanos, conforme a las disposiciones gubernamentales, sino que se han ido agregando cada vez más elementos, como volviendo a la forma, digamos, antes del COVID. Solo que ahora, en lugar de que la gente, que los congregantes estén físicamente ahí, están de manera virtual en sus casas, en diferentes lugares. Es un primer cambio litúrgico. Dentro de un cambio litúrgico y teológico, en mi opinión, es, por ejemplo, el tema de las celebraciones de Santas Cenas virtuales. Eso ha sido algo interesante. Hay algunos ministerios que hasta el momento no han celebrado Santas Cenas desde que empezó la cuarentena, porque digamos, venían con la costumbre de celebrar Santas Cenas cada mes, pero el concepto teológico o el principio teológico, interpretación teológica de este grupo ha sido que lo tiene que celebrar un ministro ordenado y tiene que ser así presencialmente, físicamente. Y como no se puede hacer, entonces nadie de ese grupo puede celebrar Santas Cenas. En el 2014 yo estaba terminando una maestría, y la disertación de la maestría tiene que ver con el sacerdocio familiar. Algo de eso venía arrastrado en mi mente y en algunos borradores y esquemas, tal vez unos 15 años o 17 años desde atrás, desde antes, digamos, desde el 97, 98, yo estaba escribiendo algunas ideas de liderazgo familiar y me atreví en ese tiempo a escribir algo acerca de la celebración de Santas Cenas en casa. Otra vez me llamaron al orden y que dejara de estar diciendo chifladuras, porque en ese tiempo, en mi contexto eclesiástico, pues solo se podía celebrar en la iglesia, y los pastores y ministros reconocidos podían dirigir la ceremonia. Pero yo estaba diciendo que la Santa Cena, el trasfondo histórico es la celebración de la Pascua, y la Pascua es una celebración, es una cena familiar, es una cena que no pasaba en el templo, no ocurría en el templo, como el Día de la Expiación, en las trompetas y otras celebraciones del Antiguo Testamento, sino que la Pascua se comía en la casa, con la gente, con la familia, en algunos casos con amigos, pero era una celebración familiar. Entonces, ¿por qué nosotros hacerlo solo en el templo? Entonces yo empecé, si ustedes quieren, de una forma un poco rebelde, a celebrarlo en mi casa con mis hijos pequeñitos y mi esposa, a celebrar Santas Cenas en mi casa, y lo hemos hecho todo el tiempo hasta ahora. En este tiempo de cuarentena ha sido la diferencia, pero para muchos eso marcó una diferencia. Marcó una diferencia con el tema de celebrar Santa Cena en su casa y no tener a un ministro, digamos, a un líder religioso ahí presente. Esos son los cambios litúrgicos dentro de la iglesia evangélica. Por ejemplo, en la iglesia católica, el tema de la comulgar, y la misa, recuerden que es poner la hostia, el sacerdote tiene que poner la hostia físicamente en la boca de los feligreses, y eso también fue interrumpido de manera muy drástica con el ceremonial. Eso entre otras cosas. Por ejemplo, la celebración de bautismos, reconciliaciones, una serie de actividades que fue tocada y cambiada. En el tema del liderazgo es interesante porque la iglesia, la mayor parte de la iglesia evangélica aún, y eso es algo interesante que valdría la pena ponerle atención, aún en iglesias tradicionales que han tenido un liderazgo colegiado o consensuado o congregacional,
ha empezado a migrar, creo yo, de estos últimos 10 años por influencias de los medios, de los televangelistas y de las mega iglesias y ese tipo de cosas. Se ha empezado a migrar el liderazgo y se ha vuelto más vertical, más episcopal el liderazgo. Pero ahora en cuarentena eso se ha roto totalmente porque ya no hay una línea directa de esa influencia, sino que la gente está en sus casas. Esa influencia directa del líder a través de las redes sociales no tiene el mismo impacto que el impacto que se tiene en la reunión presencial, Entonces, yo creo que ese debilitamiento del liderazgo también es algo interesante a lo que le tenemos que poner mucho el ojo y atención cuando empecemos a salir de esta situación, una especie de reconstrucción del liderazgo y la forma en la que se va a llevar a cabo, que yo temo que pueda ser violenta, una especie de acecho bíblico, psicológico para los feligreses con tal de que el liderazgo vuelva a consolidarse y volver a tener las mismas cuotas de poder que tenía antes de la pandemia. Y eso es algo serio. El tema de congregación, por ejemplo, se ha dicho el famoso versículo de Hebreos 10, ¿verdad? No dejando de congregarse. Pero yo he pensado el tema de congregación, y no lo pienso ahora, sino lo he pensado antes y algunos lo han escuchado cuando hemos compartido en algunas pláticas, en algunas aulas. El tema de congregación es principalmente el germen es la casa, el núcleo es la casa, siempre va a ser el hogar, siempre va a ser la familia. Yo he pedido que pongamos de acuerdo el pasaje cuando Jesús dice, donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y esos 2 o 3 soy mi esposa y yo y mis hijos, somos 2 o 3, somos congregación, 2 o 3 en casa. ¿Sí o no? Ese no dejando de congregarse se aplica solo al templo, al espacio físico que hemos llamado iglesia, templo, que está ahí con el nombre de nuestra congregación. Es algo que tenemos que meditar. Eso también es dentro de los cambios y reflexiones teológicas que debemos llevar a cabo, ¿verdad? Muchas gracias. Y con respecto a lo que usted está platicando, o incluso sobre la disertación de su maestría, ¿cree usted que podemos considerar a la familia y el hogar como centro y núcleo litúrgico? Absolutamente, 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 y lo estamos viendo justo ahora, que no podemos ir a la iglesia, que no está el pastor conmigo, que no tengo a los líderes, es absolutamente, yo quiero contestar, no sé qué otro adjetivo decir, absolutamente, completamente, totalmente, la casa. De hecho, en la enseñanza del Antiguo Testamento, el cuidado de las familias estaba a cargo de los padres. La instrucción que aparece en Deuteronomio y algunas que aparecen en Éxodo, se repiten algunas en una versión un tanto diferente en Levítico, es hacia los padres. Estas palabras estarán sobre tu corazón, le dice el Señor, no a los sacerdotes, no a los jueces, no a la gente que ejercía alguna especie de poder civil, sino le dice a los padres y se las enseñarás a tus hijos. A tus hijos. Una generación, repiten varios salmos, se las enseñará a otra generación. Una generación a otra generación. Y eso es no solo una generación de liderazgo, sino es una generación familiar. Yo como padre de familia tengo una responsabilidad enorme en cuanto a la fundamentación, cimentación de la fe de mis hijos, lo que Pablo reconoce en Timoteo. De esa fe que arraigaba en sus padres. Pablo no le dice, hijo mío, Timoteo, ¿verdad? Como diciendo, luciendo a Timoteo, Pablo ahí, porque él lo había discipulado. Dice, no, yo sé que sos buen cristiano porque tu mamá era buena cristiana y porque tu abuela era buena cristiana. En otras palabras, ¿verdad? Entonces, yo creo que el hogar es algo sumamente importante. Y ahora se nos está diciendo, ¿no? Se nos ha dicho, la iglesia, el templo no es esas paredes que se quedaron ahí vacías, sino que el templo somos nosotros, la iglesia es la del hogar. Y yo tengo nervios de cuál va a ser el argumento que se va a usar cuando esta situación empiece a pasar para atraer a la feligresía otra vez a la congregación. ¿Qué les vamos a decir? ¿Con qué los vamos a atraer? ¿Con qué los vamos a convencer? Es algo que tenemos que meditar porque se nos ha dicho que la iglesia está en la casa. Supongamos que esta situación, vamos a poner un escenario más dramático. Supongamos que esto no se resuelve, viene una oleada terrible y tenemos que pasar otros años en cuarentena, los templos cerrados, ese tipo de cosas. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que seguir con el devocional en casa, tenemos que seguir con el devocional en el hogar. Entonces, para mí, el hogar, la familia, la casa es algo extremadamente importante. Gracias, Luis, muy amable. Le voy a pedir que por cuestiones de tiempo sea muy breve y vamos a hacer 2 comparaciones. Porque hablábamos de los cambios provocados por la pandemia en la liturgia. Ahora, la primera comparación que quisiera es la de la liturgia por excepción versus la tradición. Y de la liturgia digital versus la analógica.
¿Qué comparaciones podríamos hacer y qué conclusiones podemos sacar de esas comparaciones? Yo he estado meditando desde que la situación inició. Y algo que he encontrado es que han habido reacciones excepcionales. Por ejemplo, el tema de celebración de Santa Cena virtual. Y otras cosas, ¿no? Oración virtual. Ahora se hacen retiros virtuales, vigilias virtuales y una serie de cosas. Para mí, esta es una especie de liturgia por la excepción que tenemos. De hecho, a nivel de Guatemala estamos en uno de los estados de excepción que considera la Constitución Política de la República. Estamos en un estado de calamidad. Y cuando hay un estado de excepción, yo no soy abogado, pero entiendo y he leído que cuando hay un estado de excepción, algunas de las garantías constitucionales quedan suspendidas. Hay ciertas actividades que no corresponden a la normalidad de la sociedad y del Estado de Derecho, porque la situación lo amerita. Entonces, la Iglesia ha entrado en una especie de liturgia por excepción también. Por ejemplo, el tema insisto en ese punto que para mí es muy elocuente, el tema de la celebración de Santas Cenas virtuales, ¿verdad? Que la gente se reúne en su casa y el pastor o el líder está ahí en otro lugar y no están presentes. Pero hay otra serie de cosas que han estado ocurriendo. Es decir, esas celebraciones y esas ceremonias y procesos se han hecho dure este periodo. Y cuando termine, pues la situación va a volver a alguna normalidad. Esa sería la liturgia por excepción y la liturgia tradicional, que es lo que se ha hecho o que se ha estado haciendo desde antes del COVID. Y este espacio, creo yo, este ínterim nos está dando la oportunidad de repensar lo que realmente hacemos. Por ejemplo, cuando surgió lo del primer semáforo y se dijo lo de los 30 minutos, se hacía un chiste, ¿no? Que es un chiste de la vida real, cruel. 30 minutos es lo que ocupan algunas congregaciones solo para pedir la ofrenda. Dura más, decimos, la administración de la ofrenda que el mensaje en sí mismo, porque el mensaje tarda 20 minutos, 25 minutos y a veces la ofrenda tarda muchísimo más tiempo. Entonces hacía ese tipo de broma. Entonces nos está dando la oportunidad de poder revisar nuestras tradiciones, lo que hemos estado haciendo, ¿no? Y este proceso que hemos estado haciendo cosas excepcionales, no en el sentido que son muy grandes, sino en el sentido de que hemos tenido que ver qué hacemos. Pensemos bueno, estamos hablando de la iglesia, pero pensemos en una persona que perdió el trabajo y tiene compromisos económicos. Todo el mundo está pensando ahorita qué voy a hacer, qué vendo, a dónde voy, qué hago, y no se quedan con las manos cruzadas, sino que surge la creatividad. Yo estaba viendo a una persona que fue despedida en este contexto y salió a la calle a vender como granizadas, decimos en Guatemala, y cosas así, y ahora está feliz porque les parece que le está yendo algo bien en el contexto que tiene ahí para ese tipo de cosas. Entonces la iglesia ha tenido esa liturgia por excepción, que obviamente estas cosas van a ser temporales, como la metáfora que yo he pensado como la metáfora de un andamio que se construye a la par de una pared mientras esa pared se está construyendo, pero al terminar la pared el andamio se desarma y se quita. Era igual que una llanta de repuesto, nos quedamos con una llanta pinchada por ahí, ponemos la de repuesto, esperando encontrar por ahí en el camino un pinchazo y sabemos que la tenemos que cambiar porque esa no es la llanta definitiva, ¿verdad? Entonces, ese es el tema de lo excepcional, o la liturgia por excepción y la liturgia tradicional. Debemos revisar nuestras tradiciones y lo que hemos estado haciendo por costumbre, porque así lo hacemos todo el tiempo, y esto nos está dando la oportunidad de poder hacerlo. Y luego, el tema de la liturgia digital versus analógica, esa es también una especie de metáfora con el tema de la electrónica y algo de física, porque se habla de los impulsos o señales digitales y analógicos, y cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. Podríamos decir analógico o presencial. Hemos sido una iglesia analógica, digamos, principalmente porque hemos estado en el culto, porque yo quiero orar, entonces tengo que ir a orar a la iglesia. No, en mi casa como que no tiene como que no tuviera la misma efectividad la oración en mi casa. Como que el estudio bíblico no tiene la misma efectividad en mi casa, sino que tengo que ir a la iglesia, tengo que hacer todo en el templo, pero ahora estamos impedidos de eso y ha sido digital, ha sido a distancia, incluso ni siquiera de manera sincrónica.
Yo veo, por ejemplo, algunos en vivos que transmiten a algunos ministerios y la congregación, por ejemplo, ha sido y lo digo también desde de la congregación en la que yo participo. Mejor voy a hablar de mi congregación, ¿verdad? Digamos, en la congregación los domingos llegaban alrededor de unas 450 personas el día domingo. Pero en los en vivos hemos tenido cerca del 25 o el 30% de participación de los hermanos. Luego hacemos un chequeo y estamos como llevando, tratando de contactar a las personas que han visto la publicación. Y la gente no se conecta a los en vivos. Hay algunos que no se conectan porque tienen la idea, lo puedo ver después, puedo participar después. Y eso, en mi opinión, en cierta forma son ventajas que ofrece este mundo digital, que no necesariamente vamos a estar conectados en vivo. Hoy estamos aquí de manera sincrónica, aunque algunos están en otro horario. Está el hermano Fabricio que está en Monterrey, no sé qué horario tiene él ahora, pero estamos juntos. Pero digamos que podemos ver, y de hecho en algunas ocasiones creo que todos hemos visto o revisado predicaciones, enseñanzas, conferencias, estudios que han sido grabados en años anteriores y los podemos disfrutar. Y hay algunas organizaciones que siguen contestando los mensajes que la gente envía y vuelve a hacer. Creo que esa es también la diferencia, ¿no? De la iglesia presencial, incluso en los en vivos, cuando la gente se conecta. Mañana, por ejemplo, van a haber muchos en vivos y la gente se conecta y está ahí participando como al mismo tiempo, ¿no? De una manera pasiva, algunos solo saludan en el chat, pero ahí están. Pero otros no se conectan en la hora que se transmite, y de hecho algunos que se pasan en vivo no son en realidad en vivo, sino que han sido ya sesiones pregrabadas y se transmiten como que fueran un en vivo. Y la gente pues dice, pues, lo miro después porque no lo puedo ver ahora, pero lo voy a ver después. Esas en cierta forma algunas de las ventajas que se pueden tener de esta liturgia digital y una liturgia analógica o una liturgia presencial también. Sí, gracias por todo esto que usted menciona. ¿Usted considera que algunas de las prácticas liturgias a las que nos vimos obligados a crear en este tiempo deben permanecer en la iglesia post-COVID? Creo que sí, definitivamente sí. Muchos pastores, sobre todo decimos de la vieja escuela, ¿verdad? Pastores por edad o por formación tenían recelo de los medios digitales, pero ahora se volcaron, ¿verdad?, a los medios digitales. El temor es que al pasar esta emergencia vuelvan a esa misma idea y abandonen las redes sociales. En mi opinión, no se deben abandonar las redes sociales, y lo que se ha construido, solo fortalecerlo y mejorar la parte técnica, invertir un poco en equipo y continuar en las redes sociales, teniendo un sistema como blending, combinado, digamos, mezclado de presencialidad y virtualidad. Conozco a un pastor que su congregación ha sido como de unas 90 personas aquí en la capital, y ahora en sus transmisiones que hace tiene, digamos, personas de diferentes partes del país, personas de otros países que se han conectado, lo han encontrado, gente que los ha recomendado. Entonces su congregación virtual ha crecido. Por eso creo que en esa parte, por lo menos, no abandonar las redes sociales. El tema de los servicios en casa, eso tampoco se debería de abandonar, sino que al contrario, fortalecer, instruir y continuar realizándose. Y en mi opinión, digamos, para ser un poco más puntual, el tema de celebración de santas cenas virtuales lo deberíamos de considerar seguir haciendo para aquellas personas que tienen impedimentos para asistir a la iglesia por diferentes motivos. Incluso los que por razones personales han decidido no ir a la iglesia porque tienen, no sé, algo, ¿verdad? Mientras salen de ese problema, ok, ¿qué tal si podemos celebrar una santa cena virtual o seguir celebrando eventualmente santas cenas virtuales para ese tipo de personas, ¿no? Y eso no implica que abandonemos o que quitemos las santas cenas también presenciales o congregacionales cuando se nos permita volver con toda normalidad, entre otras cosas, ¿verdad? Muchas gracias, Luis. Yo creo que la siguiente pregunta que teníamos programada ya la ha contestado en esta exposición, entonces le agradecemos mucho su participación y si nos hace favor de presentar al doctor Edgar Menéndez. Bueno, de verdad es un gusto compartir este espacio y estos años con el doctor Menéndez. Él fue también mi catedrático y compañero de
de la enseñanza en diferentes medios instituciones que nos hemos encontrado. Él ha sido profesor de diferentes seminarios, estuvo siendo también rector del Seminario Teológico Nazareno en Guatemala, tiene un doctorado y varios estudios en diferentes campos, ha sido conferencista también, asesor y tutor, investigador, con una proyección social muy importante y una larga trayectoria ya de docencia, de reflexión, ha escrito varios libros, el doctor Menéndez. Y creo que para nosotros también es una persona, un amigo y un colega muy querido. Doctor Menéndez, de verdad es un gusto y un privilegio compartir con ustedes este espacio. Bienvenido, bendiciones. Muchas gracias. Quiero saludar a todos esta noche, especialmente a nuestros estudiantes de distintos seminarios, universidades. Y realmente es un momento muy significativo para esta asociación el hecho de que estemos reflexionando este tiempo sobre el tema del fenómeno religioso, que dicho sea de paso, pues no es tan común que se analicen estos temas. Siempre estamos analizando temas que tienen que ver con la vida de la iglesia, como se ha hecho en esta noche, pero creo que sí es oportuno traer a la palestra realmente el fenómeno religioso, sobre todo en un país altamente religioso como es Guatemala. Muchas gracias, doctor Menéndez, y bienvenido. ¿Cuál piensa usted que es la dinámica ideológica actual presente en la religiosidad guatemalteca? Bueno, yo creo que hay algunos aspectos que mis colegas han dicho muy bien, y una de las cosas que tenemos que tener claro es que el ser humano es un ser religioso por naturaleza. Teológicamente nosotros sabemos perfectamente que el ser humano trae esa tendencia a la religiosidad y a la búsqueda de la divinidad. Entonces diríamos que en ese sentido la dinámica ideológica siempre va a ser, digamos, el tema de la creencia. Es decir, el ser humano siempre va a buscar algo en qué creer. Lo interesante de esta dinámica es que el ser humano no solamente busca algo en qué creer, sino también busca alguien en quien creer. Es decir, que en esta dinámica se dan estos dos aspectos. La religiosidad siempre insta al humano a creer en algo, en ese caso diríamos la divinidad, a creer en algo, podríamos decir los objetos, como ya se han mencionado, los símbolos que tienen mucho que decir en estos aspectos, pero también es importante señalar que en esta ideología religiosa, también el ser humano busca creer en algo, ¿verdad? Alguien, algo. Ese alguien es la divinidad y ese algo puede ser una persona, puede ser un chamán, como se ha dicho esta noche, puede ser un objeto. Pensando en la pregunta, también me pongo a pensar que en esa dinámica ideológica hay que tomar en cuenta que América Latina es estamos poblados de religiosidad. Alguien dijo que en América Latina éramos más religiosos que cristianos. Hay que tomar en cuenta que también nuestros países y nuestras culturas han desarrollado mucho el tema del misticismo, lo místico, el tema de la superstición, que es algo que está todos los días presente en la sociedad guatemalteca, en las culturas de Guatemala. Entonces creo que la dinámica, la ideología se mantiene en esa línea. Siempre que abramos las páginas de los diarios, siempre que encendamos el televisor, siempre que visitemos las redes sociales, siempre que pasemos por una calle de Guatemala, por un pueblo de Guatemala, vamos a encontrar que la dinámica ideológica siempre va en esa línea. El ser humano necesita creer en algo. Y entonces las religiones lo que hacen es proveer realmente esos elementos para que al final de cuentas el ser humano se pueda sentir de alguna manera satisfecho consigo mismo, porque el hecho de pensar y creer de que está creyendo en algo que le va a generar un bienestar, le hace sentirse satisfecho. Y a veces en algunas ocasiones también puede ocurrir que el ser humano cree en algo porque quiere también satisfacer algún pariente, algún amigo, algún familiar. Es muy típico entre las familias nuestras el hecho de que siempre debemos de creer lo que cree papá o mamá, porque eso de alguna manera nos puede traer un beneficio.
Curiosamente, cuando uno analiza el contexto de la iglesia evangélica y especialmente fuera de la ciudad capital, uno puede darse cuenta que cuando se convierte el padre de familia, se convierte toda la familia. Entonces, en ese sentido, podemos darnos cuenta que la dinámica ideológica, que yo la giro en el tema de la creencia, es bastante fuerte en nuestro país. Edgar, buenas noches. Qué gusto de compartir Buenas con noches. usted. Igualmente. Nos hemos sido bastante analíticos y tal vez hasta un poquito severos en el análisis de la iglesia y de su papel durante la pandemia. Sin embargo, en el sentido práctico y positivo, la religiosidad guatemalteca ha jugado un papel determinante durante esta pandemia. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Pero yo pienso que hay que tomar en cuenta que todo individuo asume la religión como medio para salvaguardarse de algo. Creo que la parte positiva de la religión es que se convierte en un aliciente para el ser humano. Es decir, especialmente las religiones que siempre están generando de alguna forma esperanza, de alguna manera generando promesa. Y creo que en ese contexto nuestro como guatemaltecos es muy común escuchar y ver religiones que constantemente nos están ofreciendo un paraíso, nos están ofreciendo esperanza para el dolor, esperanza para la crisis económica. Entonces pienso que la religión ha jugado un papel importante porque sí llega a funcionar como un aliciente para cada persona, viéndolo siempre desde la óptica, digamos, del creyente, es decir, independientemente de en qué creo, independientemente en qué escenario religioso me muevo, independientemente de cuál es mi confesión de fe, la religión llega a ser un aliciente en la vida de los individuos. Entonces pienso que es positivo cuando la religión genera esperanza, es positivo cuando la religión genera, digamos, cuadros positivos, logra traer luz, es positiva la religión cuando se logra que se abra un horizonte, y en ese sentido creo que los latinoamericanos somos muy dados y prestos a la religión, porque siempre andamos buscando en qué creer. Yo quería comentar un asunto muy interesante. Cuando uno piensa, por ejemplo, en movimientos como la nueva era, interesantemente se dice que la nueva era, cuando piensa en influir, digamos, en nuestros países occidentales, precisamente no lo hace desde la perspectiva de la mística que mantienen las religiones orientales. La nueva era siempre lo hace desde la perspectiva de la mente de lo occidental. Entonces ustedes se dan cuenta que se producen las famosas pulseras, se producen las famosas pirámides, las piedras, las gemas, y todos esos aspectos que en América Latina llegan a tener realmente un impacto fuerte y poderoso, a tal extremo que de repente encontramos religiones que empiezan a hacer una buena fortuna, porque realmente el guatemalteco es dado a eso, le gusta. Me recuerdo cuando era niño, antes de mi conversión, siempre mi mamá acostumbraba a meterme en la bolsa la famosa patita de conejo, ¿verdad? Y la pregunta era que qué era eso, pues la patita de conejo te va a dar suerte. Entonces creo que en América Latina se presta mucho estos aspectos, pero sí pienso que la religión se convierte en un aliciente, especialmente en momentos de dolor. Precisamente por eso que usted está mencionando de último, pues es una realidad que en tiempos críticos las prácticas religiosas se multiplican. Claro. ¿O a qué cree usted específicamente que se debe ese fenómeno? Bueno, recordemos que algunos de ustedes recuerda posiblemente hace ya un buen tiempo, cuando se publicó en una revista, no me recuerdo el nombre de la revista exactamente, pero uno de los artículos que a nosotros nos llamó mucho la atención era precisamente el negocio de la fe. Es decir, que en ese sentido, digamos, hemos perdido la esencia de lo que realmente los individuos deberían de creer. Si pensamos en el cristianismo bíblico y pensamos en el cristianismo a través de la historia y hacemos un repaso por la Edad Media, hacemos un repaso por la época de la Reforma, nos damos cuenta cómo la religión misma se convirtió en un negocio y comenzó a ser objeto de manipulación, ¿verdad?
Yo creo que en ese sentido, digamos, lo triste hoy en nuestros países es el hecho que la religión misma ha visto, es el vendedor hace algo muy interesante. El vendedor, si usted no tiene la necesidad de comprar algo, él le va a crear la necesidad de comprar. Y muchos de nosotros somos producto o somos víctimas del mercantilismo. Entonces creo que en ese sentido las religiones hacen lo mismo. Digamos, las religiones fuera de guardar estrictamente un código ético que vaya en pro de las personas y que vele por beneficios y etcétera, etcétera de las personas, creo que las religiones lo que hacen es negociar con la fe. Si revisamos las redes sociales, vamos a ver una producción que hay en cuanto a ventas de productos. Hoy se venden libros, hoy se venden, por ejemplo, objetos que posiblemente se cree que fueron traídos de un lugar sagrado o de un templo, como se ha mencionado. Y entonces creo que la misma necesidad de las personas, esa misma sed que se tiene, esa misma búsqueda de encontrar un aliciente, una cura para la desesperación, para el temor, para el miedo, porque tengo deudas, porque estoy enfermo, porque mi matrimonio no está caminando bien. Entonces, cuando sentimos estas religiones cruzan un valle y se pasan al lado puramente del espiritismo, o, ¿por qué no decirlo?, del ocultismo. Entonces, cuando sentimos, empezamos a ver pseudo iglesias con una fachada de iglesia, pero en todo su contenido son centros espiritistas que lo que están ofreciendo es una cura, una solución a los problemas del hombre de hoy, ¿verdad? Entonces pienso que la religión, en una mala intención y en búsqueda del negocio de la fe, sí utilizan a los individuos para poder realmente hacer de ellos un objeto de ingreso económico. Muchas gracias. Básicamente, esa proliferación de movimientos, sectas, individuos promoviendo curas, objetos, oraciones y sesiones que se aceleran como parte de la necesidad de satisfacer la sed de los individuos por lo divino. Ahora, específicamente en la iglesia guatemalteca, ¿cómo ve usted la manifestación de estos movimientos y de estas expresiones? Bueno, hay que tomar en cuenta que en algún momento lo dije, Guatemala es un país altamente rico en expresión religiosa. Eso es por un lado. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que pues la Constitución de la República de Guatemala eh, promueve y declara, mejor dicho, la libertad de culto. En ese sentido, al haber libertad de culto, creo que Guatemala se convierte en un terreno fértil para cualquier movimiento que en algún momento quiera instalarse en el país y hacer de las suyas. De repente encontramos iglesias evangélicas que es muy común encontrar una iglesia evangélica casi a la par de otra, pero también encontramos de repente algunos centros espiritistas, algunas iglesias, algunas pseudoiglesias, y entonces uno se da cuenta que la pregunta sería quién dice algo o quién controla esto, y nos damos cuenta que no hay un mayor control. Entonces yo pienso que sí, realmente Guatemala es un país que esa religiosidad que le distingue, esa libertad de culto de la que se disfruta y se goza, hace también que en algún momento cualquier religión pueda instalarse en el país. Y lo que no sabemos muchas veces es cuáles son las intenciones de esa religión, cuáles son las intenciones de la gente, qué es lo que busca, qué es lo que quieren. Entonces pienso que en Guatemala sí somos muy prestos a encontrar de repente, tal vez no en cantidad, pero sí somos prestos a poder encontrar cualquier movimiento sectario, como se mencionaba, o cualquier movimiento de creencia, y que el guatemalteco, por esa sensibilidad que maneja, por esa sed de conectarse con lo divino, pues fácilmente creo que llega a ser una presa fácil de las religiones. Muchas gracias. En la era de las comunicaciones en la que vivimos en pleno siglo XXI,
la televisión, la producción literaria, los sitios web, etcétera, han jugado un papel determinante en la formación de opinión y en la propuesta de la crisis. Sin embargo, nos topamos con una saturación de mensajes que en muchas oportunidades son contradictorios y muchos de ellos son religiosos. ¿Cómo cree usted que han afectado esos mensajes la vivencia en la pandemia? Bueno, realmente una de las cosas que yo siempre insto a los estudiantes de las facultades y escuelas de teología es el hecho de que una de las cosas que hemos perdido es precisamente el pensamiento crítico. Creo que hemos dejado de ser críticos ante lo que leemos, ante lo que vemos y ante lo que escuchamos. Entonces esa parte creo que no deberíamos de perder, el pensamiento crítico. La falta de pensamiento crítico hace precisamente que mucha gente, perdón por utilizar el término mucho, pero mucha gente sea presa, sea víctima precisamente de lo que algunas religiones promueven a través de las redes sociales o los medios de comunicación. Entonces, hasta que no logremos desarrollar pensamiento crítico en las personas, y eso le compete al campo de la educación, le compete a la escuela, le compete a los institutos de educación media, a los institutos de educación diversificado, y no digamos a las universidades. Mientras no desarrollemos ese pensamiento crítico o ese pensamiento analítico, yo creo que las religiones y cualquier otro tipo de ideología siempre va a tener éxito sobre la mente que precisamente no está acostumbrada a reaccionar ante lo que lee. Y lo triste es que eso lo podemos ver dentro de la iglesia misma. A veces lo podemos ver dentro de los mismos estudiantes de teología. El hecho de que todo es amén, no hay un comentario más que decir que estoy de acuerdo, me gusta, etc. Pero yo creo que hasta que la educación no despierte realmente ese pensamiento crítico, no vamos a lograr realmente que la gente pueda reaccionar ante los contenidos que se ofrecen. Digamos, las redes sociales, hoy el problema no es conocer, sino el problema es cómo hacemos para poder discriminar lo que estamos leyendo, lo que estamos viendo. Cómo hacemos para ser selectivos en lo que estamos leyendo. Pero por el otro lado es cómo reaccionamos a aquello que se vende, el pensamiento que se vende, las ideas que se transmiten. Y hay que tomar en cuenta que, digamos, el efecto de la globalización, el tema de las redes sociales, el tema de las plataformas virtuales, pues están teniendo el éxito que posiblemente alguno nunca se lo imaginaba, como me mencionaba el licenciado Garavito. Pero yo pienso que en ese sentido, cada religión hará lo suyo. Cada religión va a promover sus líderes, cada religión va a promover sus libros, cada religión va a promover sus creencias, cada religión va a promover sus prácticas, y eso lo vamos a encontrar abiertamente en las redes sociales. Hoy tenemos canales de televisión a nivel nacional y a nivel internacional por cable, donde circula el fenómeno religioso todos los días. No hay día en que no veamos cómo el fenómeno religioso se comporta en los medios de comunicación, en la televisión, en las redes sociales, en la prensa escrita, que cada día se vuelve más digital. Entonces yo creo que sí necesitamos despertar críticamente para poder reaccionar a aquello que se nos ofrece y a aquello que se vende. Gracias, Eder. La verdad es que, como usted muy bien decía, cada religión promoverá sus perspectivas y sus puntos de vista. Sin embargo, hemos visto la proliferación de mensajes de miedo, de alarmismo, incluso de evasión de parte de mucha de la iglesia guatemalteca. Ya nos respondió básicamente que desde la academia la promoción del pensamiento crítico es fundamental. ¿Cómo promoveríamos desde los púlpitos y desde los medios de información y de comunicación que podamos tener acceso a los cristianos informados? Bueno, yo creo que una de las cosas que
que estamos haciendo desde la academia es precisamente lo que hoy nos tiene aquí reunidos a quienes estamos participando en este foro, y agradeciendo mucho también a las personas que finalmente han tenido la paciencia de escucharnos. Yo creo que necesitamos foros, foros que despierten realmente la otra parte que no se conoce. Cuando digamos, se escucha la palabra fenómeno religioso, se entiende muy poco, porque no se fomenta, no se enseña. Lo enseñamos en las aulas, lo enseñamos en la universidad, a veces se toca en los seminarios, pero necesitamos hacer estos espacios. Yo veo tres cosas importantes. Desde la academia veo la necesidad de hacer ese tipo de foros. Segundo, la producción literaria. Necesitamos escribir, necesitamos revistas teológicas, necesitamos revistas que orienten a las personas en su credo. No con el afán de que las personas se conviertan al cristianismo evangélico, cristianismo católico, porque yo creo que lo que necesitamos es ayudar a las personas a que respondan a dos preguntas que yo hago en uno de mis libros. La primera pregunta es, ¿por qué creo lo que creo? Y la segunda pregunta, ¿por qué hago lo que hago? Si usted se acerca y le pregunta a cualquier persona de una religión, no precisamente del cristianismo evangélico o protestante o católico, regularmente las personas no pueden responder por qué creen lo que creen. Y como consecuencia tampoco pueden explicar por qué hacen lo que hacen. Entonces yo creo que necesitamos este tipo de foros, necesitamos abrir espacios académicos para orientar la producción literaria, las revistas, necesitamos producir, si no podemos producir un libro completo, pequeños panfletos, pero que den orientación a la sociedad guatemalteca y a las personas que de alguna forma quieren creer, pero quieren creer inteligentemente. Y creo que en ese sentido la academia puede aportar mucho. Hoy tenemos medios, tenemos, por ejemplo, este foro va a estar publicado en el canal de YouTube de la asociación. Tenemos ese medio para poder promover conocimiento, pero en síntesis creo que estas serían las tres líneas. Los que hacemos cátedra universitaria o seminarista, pero tenemos la oportunidad de hacerlo constantemente, pero el grupo es muy reducido. Pero sí necesitamos abrir estos espacios donde alcancemos más personas para que estos temas puedan ser clarificados, puedan ser entendidos, y de esa forma también cada persona tenga la capacidad de juzgar a sí mismo qué está creyendo, por qué lo está creyendo y qué le está llevando a hacer lo que hace. Me parece excelente su propuesta, muchas gracias. Pasemos ahora a la contribución de las religiones en tiempos de crisis. Usted ha dicho en algunas ocasiones que uno de los aportes positivos de la religión debería ser el generar paz y no temor. ¿Puede ampliarnos algo al respecto? Bueno, sin necesidad de declararme ecuménico, porque no lo soy, tampoco sin la necesidad de fomentar el ecumenismo. Sabemos que es un tema que tenemos que abordar en algún momento en la asociación. Alguien decía, tenemos ecumenismo evangélico. A veces creía que ni siquiera tenemos ecumenismo evangélico. La sociedad misma nos juzga como un cristianismo muy dividido, ¿verdad? Y eso creo que es un mensaje que siempre estamos dando a la sociedad guatemalteca. Pero en relación a la pregunta, a mí me surge la inquietud, el hecho mismo de que en una ocasión, precisamente siendo parte del trabajo de la tesis doctoral, Hans Kuhn escribe un libro que precisamente habla sobre la ética, el proyecto de una ética mundial. Y Hans Kuhn lo que propone en ese libro básicamente es cómo las religiones podrían realmente unirse en pro de la supervivencia humana. Entonces él dice que la única forma en que se puede hacer esto es teniendo una ética mundial. Es decir, que todas las religiones puedan en algún momento unirse y contribuir a aquellos aspectos que van en pro del ser humano, y sobre todo también que van en pro
del cuidado de la creación o el medio ambiente. Hay que tomar en cuenta que el mundo que hoy vivimos, este mundo de alguna manera es responsabilidad de nosotros. El mundo que hoy tenemos, el mundo que van a heredar nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, es un mundo que nosotros nos encargamos de hacerlo de esta forma. Es decir, tenemos una mala administración del mundo, no hay un cuidado de la creación, y eso lo podemos ver en las redes sociales y darnos cuenta de cómo el hombre mismo ha deteriorado este planeta. Pero en esa perspectiva de Hans Kuhn me pareció interesante porque un día me puse a pensar, en verdad, ¿qué pasaría si las religiones en Guatemala nos uniéramos y trabajáramos en pro del ser humano? Número uno. Número dos, ¿qué pasaría si nos uniéramos las religiones y trabajaríamos también en pro del cuidado del medio ambiente? Yo creo que en ese sentido yo veo con ojos buenos el hecho de que en algún momento se pudiera tener el diálogo interreligioso. De hecho, se habla de diálogo interreligioso en los libros de texto y todo ese asunto. Creo que sí es importante. Yo pienso que si lográramos unirnos las religiones, más que pelear, más que competir, más que discutir, más que condenarnos, más que luchar porque somos los poseedores de la verdad, creo que eso ayudaría mucho. Muy en relación con lo que está comentando, Eder, la iglesia o nuestra sociedad guatemalteca más bien, compleja, multicultural y con la diversidad religiosa que hemos comentado, nos presenta la posibilidad de que su mensaje polarice o contribuya a la polarización de los guatemaltecos. Aparte de lo ya comentado, ¿cómo podríamos evitar que se dé esa situación? Yo creo que una de las cosas que realmente distingue al cristianismo, o que debería distinguir al cristianismo, es que somos un movimiento pacífico. Lamentablemente a veces eso no ocurre. Tampoco quiero decir que el ser pacífico no signifique que en algún momento tengamos que reaccionar a ciertos derechos y a ciertas exigencias. Pero yo pienso que las religiones se puede evitar esa polarización a la medida que también existan instancias en poder de alguna manera fiscalizar qué es lo que se enseña, qué es lo que se predica, qué es lo que se fomenta, qué es lo que se trata de ofrecer al mercado religioso, ¿verdad? Claro que en un país con libertad de culto posiblemente los juristas dirán otra cosa, eso no ocurra. Pero pienso que al igual como se norman muchas cosas en las leyes, así como se norman muchos comportamientos del ser humano, así como se norman muchos aspectos del mercado, muchos aspectos de las telecomunicaciones, yo creo que en algún momento también habría que normar a las religiones, de tal manera que cualquier religión, lejos de fomentar la división, lejos de fomentar el pleito, fomente aquellos aspectos de aquellos valores que de alguna manera lleven a cumplir con ese objetivo, como ya mencioné, el hecho de que la supervivencia humana sea cada día mejor, el hecho que vivamos en un mundo mejor, en un planeta mejor. Creo que las religiones no nos hemos dedicado a esto, las religiones nos hemos dedicado a luchar entre nosotros. Y eso es un mensaje negativo para una sociedad que está hambrienta, que está sedienta, que está dolorida y que necesita aires de esperanza. Para finalizar, doctor Menéndez, su excelente participación y muy didáctica, ¿podría comentarnos cuáles serían sus propuestas para unir nuestros esfuerzos a través de la concentración de aquellos aspectos que contribuyan a una cultura de paz en pro de la supervivencia humana y el cuidado de la creación? Yo creo que desde la perspectiva de Hans Kuhn, me quedo con que tenemos que abrir el diálogo. Todo se logra dialogando. Entonces pienso que una propuesta sería, hoy estamos viendo diferentes movimientos dentro de la parte evangélica
que se están moviendo para buscar algunos fines, ¿verdad? Y eso pues es positivo, el hecho de que haya movimientos fuera de la Alianza Evangélica que se estén uniendo, que se estén comunicando para poder crear otros frentes que ayuden a mantener no solamente una mejor iglesia, sino un mejor país. En ese sentido creo que necesitamos el diálogo interreligioso, como dicen los expertos. El diálogo interreligioso nos puede llevar a consensuar en aquellos aspectos donde las religiones pueden ser positivas en las comunidades, en los países. Entonces el diálogo creo que es muy importante. Una vez que logramos consensuar en para qué somos buenos como religiosos, yo creo que podemos lograr mucho. No para consensuar que el otro crea como yo creo, que el otro lea lo que yo leo, no para debatir quién tiene la verdad y quién no, no para imponer. Siempre he dicho a mis estudiantes que el Evangelio no se impone, sino se propone. Pero en este sentido, creo que el diálogo es importante, el diálogo interreligioso, porque nos puede permitir consensuar en aquellos aspectos que vayan en pro de la supervivencia, en pro del medio ambiente y todo lo que tenga que ver realmente con lo que Dios ha creado en este mundo. Muchas gracias, doctor Menéndez. Gracias por esas propuestas excelentes que usted nos da y toda su disertación. Queremos agradecer la participación tanto del doctor Samayoa como del magíster Luis Garavito y del doctor Edgar Menéndez. Excelente su participación, creo que nos han dejado bastante y como que hemos quedado como picados para poder seguir investigando sobre el comportamiento del fenómeno religioso en Guatemala ante la pandemia. Y hemos visto algunos aspectos importantes de poder mantenernos y entendernos como religión y analizar también que no suceda lo que sucedió al inicio, lo que platicaba el magíster Garavito, que la iglesia no estaba preparada para todo esto que venía. Y cuánto ha crecido en estos 6 meses la iglesia en conocimiento, en preparación, y qué tanto nos estamos preparando para lo que viene. Es necesario, como decía el doctor Menéndez, tener ese pensamiento crítico basado en conocimiento bíblico. No podemos solo basarnos en lo de afuera, necesitamos el conocimiento bíblico. Y creo que nos ha dejado picado en muchos de los puntos. Queremos agradecer a cada uno de los participantes. Hay bastantes preguntas y comentarios que nos han hecho en el chat. Por situación de tiempo, no vamos a responderlas en este momento. Vamos a responderlas efectivamente, pero en un correo que les vamos a enviar a cada uno, así como los correos informativos que se les envió anteriormente. Tenemos el correo de cada uno y entonces vamos a estarles respondiendo las preguntas. Vamos a también enviar una pequeña encuesta. Queremos saber si la conferencia, la actividad llenó sus expectativas. Y queremos saber también qué otros temas quisieran que se abordaran por la asociación. Estamos dispuestos a presentar lo que el Señor nos ha permitido a nosotros aprender. El doctor Menéndez hablaba del canal de YouTube. Nosotros vamos a estarles informando en su correo exactamente el nombre del canal y en el momento que esté subida la conferencia, está siendo grabada y la vamos a subir, nosotros vamos a informarles a través del correo. Dentro de la encuesta que les vamos a enviar, vamos a consultarles, como nos dieron número de teléfono, si están de acuerdo en poder crear un grupo de WhatsApp, un grupo informativo, para poder estar al tanto de las diferentes actividades que tengamos como asociación. Por supuesto, si alguien no quiere, solo nos indica ahí que no, precisamente por eso va a ser la encuesta. Y gracias, he visto ahí los comentarios.
hay preguntas, pero también hay aportaciones que enriquecen bastante y queremos continuar como Asociación de Teólogos Profesionales de Guatemala. Queremos continuar, queremos agrupar a más teólogos y realmente ser una luz, porque para eso estudiamos, para eso nos preparamos, para ser una luz, para dar una luz. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por su participación y por favor, vía correo electrónico, nos pueden hacer llegar sus propuestas. Les agradecemos mucho. Que el Señor los bendiga. También les animamos a que puedan buscarnos en Facebook. Tenemos una página de Facebook que es precisamente el nombre completo, Asociación de Teólogos Profesionales de Guatemala, para que puedan darle like y estar pendiente de ahí de las publicaciones que se hacen desde la página.